Listo. Vamos a empezar. El significado del juicio final. Una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo. ¿Por qué esta sería una manera de corregir la confusión entre la magia y los milagros? ¿Me quieren decir? El que recordemos que nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Es fácil, porque los milagros vienen de Dios. Su origen es Dios. No somos nosotros mismos, no vienen de nuestra mente, vienen de Dios. Y la magia sí es producto de nuestra mente, es una invención nuestra. Entonces, ahí está la diferencia en cómo podemos corregir la confusión que tenemos entre magia y milagros. Y sí tenemos esa confusión. Pensamos que un milagro, muchas veces todavía los estudiantes piensan que un milagro tiene que ver con cosas externas a nosotros, con cosas en la forma, con soluciones en las formas. Eso es magia. Esa la inventamos nosotros. Eso seguramente tendrá alguna forma de solución, algún tipo de solución, pero no confundamos qué es un milagro y qué es magia. Eso siempre es magia. Un milagro siempre es un cambio de percepción en tu mente, en donde pasas del miedo, de un estado de miedo, a un estado de paz. Eso siempre es un milagro, eso siempre es una curación, independientemente de lo que ocurra o no ocurra afuera. ¿Ok? Tiendes a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico. Bueno, evidentemente, egocéntrico es estoy en mi ego, estoy centrado en mi ego y me olvido de que los milagros solo provienen de Dios y que se dan en mi mente, que no se dan en otra parte, sino en mi mente, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable, claro, creer en la magia. Si te colocas en tu mente en la parte de ella que inventó la magia, pues es inevitable que no creas en ella. Tu voluntad de crear te fue dada por tu creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación. Puesto que la capacidad de crear reside en la mente, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. Cuando no creas, no estás teniendo voluntad. Aunque tú pienses que estás teniendo voluntad, aunque tú pienses que tú tienes voluntad en este mundo de hacer tal o cual cosa, de pensar tal o cual cosa, de decir tal o cual cosa, eso no se llama voluntad. Voluntad es la voluntad que tenemos de crear, de estar en nuestra mente recta. Esa es la verdadera voluntad. Por eso Jesús constantemente nos está pidiendo que le demos una mínima dosis de buena voluntad, precisamente porque no la tenemos, porque no la estamos usando. De ello se desprende también que lo que haces por tu cuenta, ¿ven? Es real para ti, mas no lo es en la mente de Dios. Lo que haces por tu cuenta, hacer algo por tu cuenta quiere decir hacerlo junto con el ego. Eso es por tu cuenta. Lo que haces con el ego, lo que haces por tu cuenta, no conlleva voluntad alguna. No hay voluntad en esa mente. Esta distinción básica conduce directamente al verdadero significado del juicio final. El juicio final es una
El juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Esto se debe a que no entiendes lo que es. Por eso te atemoriza, porque no entiendes lo que es. Estás asociando esta idea del juicio final con todo lo que has aprendido en el mundo o todo lo que hemos aprendido en el mundo acerca de esto, por las religiones, por otras instituciones que nos han dicho que el juicio final es un juicio que se llevará a cabo, además así lo dice la Biblia, tal cual, que se llevará a cabo a vivos y a muertos. Entonces, obviamente da miedo. ¿Qué irá a venir en ese juicio? ¿Cómo nos juzgarán? Entonces, esta es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Esto se debe a que no entiendes lo que es. Juzgar no es un atributo de Dios. El juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Entonces, para empezar a retirar el miedo de nuestras mentes, sepamos que juzgar no es un atributo de Dios. Juzgar como nosotros concebimos el juicio no es un atributo de Dios. No nos va a juzgar como nosotros juzgamos. Y el juicio final, en realidad, se originó a raíz de la separación. Antes no hubo necesidad de ningún tipo de juicio. Este juicio se origina a raíz de que nosotros creemos estar separados y entonces se nos tiene que juzgar de una manera para que nosotros mismos a la vez dejemos también de juzgar. Del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años, así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo, o tal vez aún más largo. Su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros que tú obras, mediante los cambios que haces en tu mente de pasar de miedo o de un estado egoico o egocentrista, como le dicen aquí, a un estado de amor, de mentalidad recta. Esos miles de años o millones de años se acortan con eso, porque si tú no pasas, si tú no haces estos cambios, si tú no haces estos cambios de mentalidad, entonces te vas a quedar en el ego, pues quién sabe cuántos millones de años. Y vas a necesitar que pasen esos millones de años, y me refiero a que te vas a quedar no a ti como persona o como individuo, sino se va a quedar la mente en esos millones de años hasta que se le juzgue por última vez o en ese juicio final, para que pueda comprender que el juicio nunca tuvo sentido, que no puede seguir juzgando y que Dios no juzga. Ujú. Su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros, el recurso que acorta el tiempo. Y esto ya lo hemos visto en el capítulo 1, cómo es que el milagro acorta el tiempo, pero que no lo abole, no lo quita, solo lo acorta. Si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, una mentalidad de estar listos para el milagro, un número suficiente de nosotros llega a esa mentalidad, entonces este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes, porque si tú no estás liberándote del miedo, no puedes alcanzar esa mentalidad milagrosa. Pues tienes que escapar del conflicto si es que has de llevar paz a otras mentes. Imagínate tú,
¿Cómo podrías llevar paz a otras mentes? ¿Cómo podrías, pues quiero encontrar otra expresión, cómo podrías compartir una mentalidad recta con otras mentes si tú no estás en tu mentalidad recta? Necesitas estar en tu mentalidad recta. Necesitas, dice Jesús en un principio del texto, necesitas obrar milagros continuamente, que estos milagros sean hábitos para que pases a formar parte de los obradores de milagros que le ayudan a él a sanar las mentes. Si no, no puedes. Pero no solamente no puedes sanar las mentes de otros, digamos, no puedes sanar la tuya. Entonces es esencial, dice aquí, que te liberes a ti mismo del miedo. Y ya vimos en la sección anterior cómo liberarnos a nosotros mismos del miedo. Ya no podemos decir, pero no sé cómo liberarme del miedo. Ya lo vimos en la sección anterior. Tienes que escapar del conflicto si es que has de llevar paz a otras mentes. Por lo general, se considera al juicio final como un proceso que Dios emprendió, pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda, dice Jesús. Somos todos nosotros quienes emprenderemos ese último juicio o ese juicio final con ayuda de Él, no con la de Dios. Dios no tiene ninguna necesidad de juzgar de ninguna manera a su Hijo. El juicio final, también para que esto nos ayude o contribuya a liberarnos del miedo, el juicio final es la última curación en vez de un reparto de castigos. Por mucho que pienses que los castigos son merecidos. Nadie está esperando a castigarte. El castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta y el objetivo del juicio final es restituirte tu mentalidad recta. Entonces, en el juicio final no se te tendría por qué castigar, porque el castigo es parte de la mentalidad errada. Y si el juicio final, la finalidad del juicio final es que se te restituya tu mentalidad recta, pues evidentemente ahí no se te va a castigar. Se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación. Ah, qué diferencia tan grande. Se me va a evaluar y voy a aprender a evaluar correctamente. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Eso implica evaluar, que tú le des un valor a algo, pero vas a aprender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. En ese sentido, es que vas a dejar de juzgar. Ciertamente todos tus juicios, los que hacemos todos con ego, son juicios de valor. Has hecho una evaluación también para emitir tus juicios. Le has tenido que dar un valor a algo para poder juzgar. Pero estos valores, vamos a decirlo así, estos valores no valen. Estos juicios son inválidos. ¿Por qué? Pues porque provienen de una mente que no existe. Si el ego no existe, ¿cómo va a ser capaz de dar valor a algo para poderlo juzgar? Ahora se te va a enseñar a evaluar correctamente. Y no es que vayas a evaluar correctamente a las personas. No, lo que vas a evaluar
es lo que tiene valor y lo que realmente no lo tiene. Eso es lo que vas a aprender a observar y a discernir. Esto no tiene valor, esto lo tiene, pero lo único que tiene valor, pues no hay necesidad de juzgarlo, puesto que ya de por sí, en sí y de por sí, tiene valor. Ya no necesita un valor agregado mío, vamos. En cambio, lo que no tiene valor siempre ha necesitado que tú le des un valor, porque tú sabes en el fondo de tu mente que de por sí no vale y tienes que darle valor para que tenga sentido para ti, para que tenga veracidad para ti. Sin embargo, dice aquí, eh, lo que has tú hecho, bueno, no lo encuentro aquí rápido, eh, ha tenido valor para ti. Has creído tú en eso, pero Dios no cree en eso. Entonces, si Dios no cree en eso, pues entonces tu juicio no vale nada, no sirve, es inválido y tu mente se desgasta evaluando innecesariamente o juzgando innecesariamente. Después de que esto ocurra, después de que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene, después de que esto ocurra, la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente. Quiere decir que ahora la capacidad que yo como mente tengo para elegir correctamente siempre va a estar dirigida por la razón, ya no por la débil razón que yo creía tener. ¿Se acuerdan de esta pregunta? ¿Qué prefieres, ser feliz o tener razón? Siempre preferí tener mi propia razón. Bueno, ahora esa propia razón ya se perdió, no existe, ya no la voy a utilizar. Ahora todo va a ser dirigido desde la verdadera razón, desde la del ser. Eso es que sea dirigida racionalmente, con razón, con verdadera razón. Pero hasta que no se haga esta distinción de lo que tiene valor y lo que no lo tiene, las oscilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada no podrán sino continuar. Mientras yo no haga la distinción entre lo que es verdadero y lo que es falso, yo voy a estar siempre saltando en la mente entre lo verdadero y lo falso. Y así voy a estar entre ego y espíritu, ego y espíritu, ego y espíritu. Elijo, estoy en el ego y no tengo paz, después voy a querer paz, voy a elegir al espíritu, voy a tener un instante de paz, después lo voy a soltar, me regreso al ego, así voy a estar. Hasta que yo no consiga hacer una verdadera y clara distinción entre lo que es verdadero y lo que es falso. Cuando yo aprenda qué es lo que es falso, evidentemente no lo voy a querer. ¿Por qué? Pues porque es falso, porque no existe, porque no es nada, porque no significa nada. ¿Para qué lo querría? ¿De qué me sirve? ¿En qué me beneficia? Tengo que aprender a hacer esa distinción, sí o sí, en este entrenamiento. De hecho, si se acuerdan, cuando nosotros leímos el prefacio del texto, el prefacio nos dice que un curso de milagros se propone que el estudiante aprenda a distinguir entre lo falso y lo verdadero. No se propone ninguna otra cosa más, solo se propone eso. Entonces, si se propone eso, pues entonces vamos a abocarnos a eso. ¿Para qué me aboco en que lo que yo quiero es iluminarme y que lo que yo quiero es despertar? Ya me urge. Ayer me lo decía o nos lo decía una compañera en una clase que di ayer en la noche. Es que
me di cuenta, dice esta compañera, me di cuenta que yo iba corriendo, corriendo, yo quería correr, yo quería alcanzar la paz y la iluminación y el despertar ya, urgentemente. Por correr no vamos a llegar más pronto, ¿eh? De alguna manera voy a entender lo que es la iluminación y el despertar, pero ahorita no tiene sentido que lo entienda, porque si lo entiendo, me va a causar más conflicto el entender cuando yo no he aprendido a distinguir entre lo falso y lo verdadero. Cuando aprenda a distinguirlo, voy a entender plenamente la iluminación y el despertar. Entonces, me voy despacio, no tengo que correr a ningún lado. Finalmente, lo que este curso se propone que yo aprenda es a distinguir solo eso. Bueno, pues entonces voy a aprender a distinguirlo con todo el proceso que esto implica, con la lectura del texto, con la comprensión, con la práctica de mis lecciones, con la lectura de las lecciones, con el vivir de día a día y aplicar lo que voy aprendiendo. Con eso voy a ir aprendiendo a discernir entre lo falso y lo verdadero. En eso, obviamente, fíjense cuántas cosas abarca y qué red se hace tan grande. Con eso voy a aprender también, por supuesto, a ir eliminando el miedo, porque voy a comprender que el miedo es falso y si yo me estoy dando cuenta de que lo falso es falso, pues ¿para qué me sirve tener miedo? Voy a aprender a que el milagro que yo obre en mi mente va a cortar el tiempo de que podría ser inmensamente grande para que todos alcancemos una mentalidad milagrosa, a que se acorte y que la alcancemos dentro de los límites del tiempo más prontamente. Voy a aprender a perdonar, voy a aprender a elegir correctamente. ¿Sí se dan cuenta de esto? Entonces, el significado del juicio final es que yo aprenda a hacer correctas evaluaciones porque voy a entender que a mí ya se me evaluó correctamente, justamente, no injustamente, sino justamente. Por lo tanto, yo voy a replicar eso mismo, puesto que si yo soy creado a imagen y semejanza de Dios o de mi creador, entonces, si Él evalúa justamente a sus hijos o a su hijo, entonces yo voy a hacer lo mismo. Voy a hacer lo que mi creador hace, porque estoy creado a su imagen y semejanza. Soy igual que Él. Voy a aprender a hacer juicios correctos, justos, porque sí los hay. Los juicios correctos y justos sí los hay. Ujú. Bien, ¿tienen algún comentario hasta aquí, chicos? ¿O me voy a la siguiente parte de la Yo, sección? Sí, sí, María. este, bueno, me llegan muchas cosas a la, eh, acá es esto de que somos creados a imagen y semejanza de Dios porque esa imagen y esa semejanza es ese pensamiento amoroso y Dios me creó, me crea en ese pensamiento amoroso y por eso no puedo ser otra cosa que lo que Él es. Ujú, Por eso es que el curso nos dice que le demos valor a lo que realmente tiene valor y lo que hay en este mundo. Si aquí en este mundo no hay justicia, nada de esto tiene valor, porque esto no es lo que creó Dios. Pero ujú, lo que dice es que utilicemos esto en favor de Dios. Entonces, un poco que escuché la clase que diste ayer, lo que estabas comentando ahorita, yo me di cuenta que yo o pasaba el día leyendo el curso, las lecciones, escuchándote a ti, escuchando a Kate Wadney, pero yo no quería escuchar mis pensamientos, ujú, porque cuando estaba escuchando mis pensamientos estaba en ego y ya perdía. Entonces estaba haciendo como esa hipnosis para no ir a mi mente.
Y ahora sí, entiendo, este curso también es práctico. Nos está diciendo desde el principio, te voy a dar las herramientas para que aprendas a distinguir entre lo verdadero y lo falso. Pero si yo no me doy la oportunidad de ver mi mente y de evaluar lo que es falso, ¿cómo lo voy a soltar? claro, Necesito, es verdad que es importante que entienda el texto, que si yo quiero escuchar a un maestro lo escuche, ¿verdad? Pero también me di cuenta y me voy a dar el permiso de escuchar mis pensamientos, porque igual cuando voy a una reunión, cuando estoy con unas amistades, lo que yo he querido ocultar va a salir y cuando llego a mi casa, ujú, no noche porque digo, o sea, no puedo dormir porque digo, ¿cómo es posible que yo caí en esto, en aquello y en lo otro? Pero es que no le he dado la oportunidad de entregárselo al Espíritu Santo, de entregárselo a Jesús. Y claro que en cualquier momento va a salir. claro, Entonces, esto es práctica y siempre distinguir. Yo, sabes que cuando escuché esta clase que tú diste de unas láminas, cuando terminas el capítulo 2 tú explicas cómo fue el proceso y cómo nosotros pensamos, pero cómo nos es imposible que nosotros seamos lo que no somos de Dios y es imposible que un pensamiento amoroso mío sea diferente a lo que yo soy. Y ujú, entonces es cuando te das cuenta de que todo lo que es falso y ujú, que y lo que es verdadero, ¿no? Pero también de pago de pañales, la sábana y demás de practicar, cosas. estudiando, sí, dar la oportunidad de practicar para dar la oportunidad de entregar, porque ujú, si hizo con el curso y realmente no estoy haciendo lo que me está pidiendo Jesús con sus enseñanzas, que es claro, entregar. claro, claro, que tú te des cuenta plenamente qué es lo que tienes que entregar, claro, Claro, porque yo lo entiendo aquí y entiendo intelectualmente ajá, cómo todo esto puede ser falso, ir un poco más allá de mi mente y decir, eureka, lo encontré, pero la práctica también es importante, porque si solamente lo ves, pero no lo entregas, realmente te estás quedando con el significado. sí, Y la pasada hice una entrega espectacular al Espíritu Santo. Me sentí y no pasaron 30 segundos, Gaby, cuando pensé que ya yo no iba a existir. Y lo hice diciendo que era inconsciente, pero yo estaba consciente de que lo había agarrado de nuevo. ujú, Y dije, ¿por qué lo hice? Ahora piénsalo, ¿por qué lo hiciste? Y tanto busqué, dije, claro, es lo que me dice siempre Jesús, que yo no suelto el personaje porque creo que voy a dejar de existir. sí, Y no lo voy a dejar. sí, Esa entrega que había hecho no la volví a conseguir, pero estoy consciente de lo que me dice el curso, lo practico y yo creo en esto porque lo estoy viviendo. ujú, ujú. Ujú. Gracias, gracias María, qué bonito comentario. Sí, es correcto. Miren, ciertamente, como lo dije en la clase de ayer y además como siempre lo digo en todas las clases, eh, es bien importante que nosotros comprendamos este texto, porque la comprensión de este texto nos va a llevar a comprender el texto de las lecciones o la forma en cómo están hechas las lecciones y por lo tanto nos va a llevar a practicar correctamente. Y este curso no se trata nada más de leer. Parece que aquí en este grupo o en todos los grupos venimos a leer y a hablar teoría, pero no necesariamente. Esto tiene que volverse práctico en algún momento. Esto es totalmente, en alguna parte lo leímos hace poco, esto es totalmente pragmático, o sea, práctico.
está para llevarse a la práctica. Tienes que llevarlo a la práctica. Porque imagínate que tú vas a un entrenamiento físico, digamos. Te metes al gimnasio porque quieres entrenar tu físico. Y el entrenador también te va a dar algo de teoría. Te va a decir cómo funcionan tal vez tus músculos o cuáles son los músculos que vas a entrenar, por qué entrenarlos de esa manera, qué dirección tienen esos músculos para que tú sepas cómo moverte y no moverte de manera que los lastimes. Es decir, te va a dar algo de teoría, pero con esa teoría que tú te lleves a estudiar o que comprendas, con eso no quiere decir que hiciste un entrenamiento físico. Con la teoría que tú entiendas del entrenamiento físico, con eso no hace que tú vayas a correr o que tú vayas a levantar un peso o que tú hagas cualquier otro ejercicio, ¿sí? Entonces, esto es igual. Hay una teoría que sustenta a la práctica y esa teoría sí la tengo que comprender para que mi práctica entonces sea correcta. La práctica correcta no te va a conducir a otra cosa más que a la paz. Estarás verdaderamente obrando un milagro. Estarás verdaderamente cambiando de mentalidad. Porque miren lo que ocurre. Yo puedo elegir al Espíritu Santo. Ya intelectualmente, como dijo María, lo comprendí. Yo puedo elegir al Espíritu Santo. Y puedo decirle, Espíritu Santo, te elijo, guíame. Pero en el momento en que se lo digo, así en ese mismo instante lo puedo soltar y otra vez tomarme del ego. Esas son las oscilaciones que dice aquí. Otra vez inmediatamente puedo tomarme del ego. Y como no me doy cuenta, estoy tomada del ego y yo puedo decir, pues no pasa nada aquí con el Espíritu Santo, yo ya lo elegí y no pasa nada ya y veo el reloj, se está tardando demasiado, no, no corrige lo mío, no me guía, no me da paz, no me... Entonces, esto es porque lo estás eligiendo de alguna manera, pero inmediatamente lo deseliges, lo sueltas nuevamente y le retiras, le quitas las cosas que posiblemente hayas podido entregarle. Le podrías entregar, por ejemplo, al Espíritu Santo tu creencia, tu interpretación, tu idea que tienes de una persona. Y podrías decirle, te entrego, Espíritu Santo, que yo pienso que esta persona es culpable de algo malo que me hizo a mí. Te entrego eso. Pero como inmediatamente lo sueltas, piensas que el Espíritu Santo no te atiende, no se apura en atenderte. O puede ser que te esperes silenciosamente a que te atienda y que recibas la paz. La paz la vas a recibir en la forma de un pensamiento que él te va a decir, en donde te va a decir precisamente un juicio recto acerca de tu hermano. Te va a decir, tu hermano es inocente. En ese momento, tú podrías soltarlo inmediatamente y volverte a tomar del ego y decir, ay, no, 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 esta persona, perdóname, Espíritu Santo, pero no puede ser inocente. No, no te acepto eso. Tiene que ser culpable porque a mí me hizo tal cosa y me dolió mucho. Entonces, creo que estás equivocado en eso, Espíritu Santo. Y ves cómo se le suelta y a veces ni cuenta nos damos de que se le suelta. Entonces, esta práctica tiene que ser constante, constante, continua, pero tengo que entender la base teórica que sustenta esa práctica, porque si no la comprendo, pues yo voy a nada más entregar o a elegirlo y lo voy a soltar de inmediato o le quito las cosas que le entregué porque creo que yo las resuelvo más rápido y mejor a mi manera, como a mí me conviene. Ujú. Entonces, este curso es un curso que se lleva a la práctica
día con día, hora con hora, instante tras instante. Si yo elijo al Espíritu Santo en la mañana y no lo vuelvo a elegir en todo el día, no va a pasar nada, chicos, nada. Y no porque el Espíritu Santo no funcione, sino que Él no puede introducirse en tu mente a fuerza. Si tú no lo quieres elegir, tienes el pleno derecho de elegir al ego también. Ese es tu pleno derecho. Esa es tu plena potestad de elegir y puedes elegir lo que quieras, pero por defecto, si yo no estoy eligiendo al Espíritu Santo, estoy eligiendo al ego. O sea, aquí no hay nada más que elegir entre lo verdadero y lo falso. Si yo no estoy eligiendo lo verdadero, yo estoy eligiendo lo falso. Y voy a creer en eso. Entonces, vamos, para no abundar tanto en esto, nuestra práctica debe ser muy constante, muy consistente a medida que voy comprendiendo esto que leemos, esto que estudiamos y eh, también reconociendo que yo como mente aparentemente separada o individual llevo un proceso, ¿sí? Llevo un proceso y que tampoco voy a correr, como decía esta persona ayer. Tampoco voy a correr, no tiene ningún caso, ningún sentido que yo corra. No voy a llegar antes por correr. De hecho, en ese proceso aparentemente personal, aparentemente propio, yo voy dentro del proceso más amplio de toda la mente. Entonces quiere decir que todos vamos juntos. Yo no puedo ir corriendo y dejar atrás a todos mis hermanos. Tengo que ir con ellos. Por eso aquí dice que cuando un número suficiente de todos nosotros alcancemos una mentalidad recta, si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Entonces sí, me doy cuenta que no tenía caso haber corrido porque ya todos corremos juntos y llegamos pronto. Pero no puedo dejar atrás a mis hermanos. No sirve de nada. Tengo que ir con ellos. Bien, después de tanto hablar, si tienen algún otro comentario, si quieren hacer alguna pregunta o continuamos. Y antes de que continuemos a seguir leyendo, quiero comentarles algo que había olvidado comentar la semana pasada y evidentemente hoy también se me estaba olvidando comentarles. Si ustedes se dan cuenta, está aquí Alex con nosotros, María Alexandra Rodríguez. Ella se va a incluir a nuestro grupo, va a estar aquí con nosotros las veces que sea posible para ella. Siempre es bienvenida, siempre es invitada. Y y pues bueno, bienvenida Alex, aquí estás con nosotros. Tienes toda la libertad de comentar cuando tú gustes, abrir tu micrófono cuando quieras y siempre te vamos a estar escuchando. ¿Ok? Bueno, bien chicos, ¿continuamos entonces la lectura? ¿Sí? Bien. Vámonos al párrafo 4. El primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Bueno, Jesús no se va a cansar de decirnos esto mismo todas las veces que sea posible para él, que sea posible para él. De una o de otra forma, siempre nos va a estar diciendo lo mismo. Y una vez más, aquí lo repite. El primer paso hacia la libertad de tu mente comprende que tú aprendas a separar lo falso de lo verdadero. Que aprendas a distinguirlo, que aprendas a saber por qué lo falso es falso
y por qué lo verdadero es verdadero. ¿Por qué razón no te conviene lo falso? ¿Por qué no te sirve de nada? Y además que aprendas a saber de dónde proviene aparentemente lo falso, para que aprendas que esa procedencia o ese origen, pues es igualmente falso. Y que no puede ser posible que te cause miedo o que te cause temor o cualquier otra cosa que esté encuadrada dentro del miedo, no es posible que te la cause lo que es falso. ¿Ven por qué este es el primer paso hacia la libertad? Cuando tú dices, wow, pues yo pensaba que estaba prisionero, pero no, las puertas están abiertas, yo me puedo salir cuando quiera. Entonces, ¿qué necesidad tengo yo de sentirme prisionero si no lo estoy? Ujú. Ese es el primer paso hacia la libertad. Creo que esto ya se los había comentado yo antes. Bueno, lo vuelvo a comentar. Eh, Creo que todos ustedes conocen, o por lo menos han oído, saben, que hay unas cartas que se llaman tarot. Las cartas del tarot, no importa de qué tarot sea, hay una carta que se llama el diablo. Y este diablo no está asociada, es decir, la interpretación de esa carta no está asociada con nada maligno, ni nada tenebroso, ni nada horrible, como nosotros asociamos la idea del diablo. Esta carta está asociada con el ego. El ego en nosotros es el diablo. Y esta carta, estos dibujos que hay en esa carta, efectivamente hay una especie de diablo, una figura como la que todos conocemos o nos han mostrado que es el diablo, es una figura así que está sentada como en una especie de pedestal, fíjense lo representativo, está sentada como en una especie de pedestal, de columna, y está arriba, por supuesto, y de sus patas del diablo salen unas cadenas que atan a dos personas que están aquí abajo del pedestal, a un hombre de un lado, una mujer del otro. Ellos están atados con las cadenas al diablo. Y están, obviamente, estos personajes de hombre y mujer, están con su cara así hacia abajo, como tristes, como con temor, pues como ciertamente aprisionados por unas cadenas. Así vivimos todos con el ego. Así vivimos todos con el miedo, aparentemente aprisionados. Pero lo que estos personajes no ven, no pueden verlo, es que las cadenas que están agarradas del diablo a ellos, a sus muñecas de sus manos, fíjense que están sueltas. Es decir, no es un eslabón que toma así a la muñeca del... No, está suelta, totalmente suelta. Es decir, que si ellos pudiesen darse cuenta que no están prisioneros de ese personaje o de ese diablo o de ese ego o de esas cadenas, pues sacan las manos de ahí y son libres. Pero ¿qué tendrían que hacer? Pues darse cuenta, observar, ver, distinguir que ahí no hay nada, que ahí no hay tal cadena, que ahí no hay tal aprisionamiento y que ellos ya son libres. Y es esto mismo lo que nos están diciendo aquí, exactamente igual. El primer paso hacia la libertad de tu mente comprende que aprendas a separar lo falso de lo verdadero. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. ¿Qué es el Apocalipsis? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me quiere decir qué significa el Apocalipsis? ¿O por qué esa separación es el verdadero significado
del Apocalipsis. A ver, vamos a buscarlo aquí en Google. Dice, Apocalipsis, fin del mundo, o fin catastrófico o violento que conlleva la desaparición de una cosa, especialmente del mundo. Ese es el Apocalipsis, el fin del mundo. Al menos las escrituras así lo detallan, utilizan ese nombre. Un curso de milagros nunca utiliza ese nombre, pero sí utiliza la expresión fin del mundo, que el mundo se termina. Incluso te dice, no se va a terminar, es que hace mucho tiempo que se terminó y no te has dado cuenta. Entonces, este proceso de que tú separes o distingas lo falso de lo verdadero va a ser o reflejar el verdadero significado de que se acabe el mundo tal como tú lo concibes. Un mundo de aprisionamiento, un mundo de sufrimiento, un mundo de dolor, un mundo de temor, un mundo de inseguridad. Todo ese mundo que conocemos de tiempo, de enfermedades, de muertes, ese se acaba. En cuanto aprendas a empezar a distinguir y a separar lo falso de lo verdadero. Vean qué importante es esto. Entonces, este será el verdadero significado del Apocalipsis. Al final, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. Ahí hubo un juicio correcto de parte de Dios para su creación. Vio que lo que creó era bueno y así fue para él siempre y eternamente lo será. Mi hijo es inocente, mi hijo es santo, mi hijo es perfecto. Ese es su juicio. Mi creación es buena. Entonces vas a llegar exactamente a lo mismo, a que tus creaciones las juzgues de esa misma manera, no tus fabricaciones. Ya no existirán tus creaciones. Ahora sí estarás juzgando correctamente. Ese es el significado del juicio final. Ahora sí, el juicio que antes dañaba, que condenaba, que dolía, ese ya se acabó, ya finalizó. A partir de ahí, la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor, por razón del mérito que tiene. Por razón del mérito que tienen. ¿Qué mérito tienen? Pues que las creó el amor mismo. Ese es el mérito que tienen. El mérito que tienen es que porque las creó el amor mismo, son perfectas, son inalterables y son eternas. Ese es el mérito que tienen. Que las creaste tú, que eres amor, que eres perfecto, que eres inalterable, que eres eterno, porque eres creación de Dios. Al mismo tiempo, la mente repudiará inevitablemente sus creaciones falsas, que en ausencia de la creencia que las originó, pues dejarán de existir. Y el que en ese momento la mente que reconoce ya y además contempla con amor sus creaciones verdaderas, el que repudie la creación falsa no quiere decir que ahora la ataque, la quiera eliminar, la quiera destruir. No, repudiarla significa en que pues ya ni siquiera volteo a verla porque no, ¿para qué veo algo que no existe? Algo que es falso. Eso es repudiar. Y estas creaciones falsas o estas ilusiones
en ausencia de la creencia que las originó. ¿Qué creencia las originó? Pues la creencia de separación, la creencia de que tengo un ego, de que soy uno, de que cometí un pecado, de que se me va a castigar. Toda esa creencia de ego o de separación, en ausencia de esa creencia, pues obviamente todas las ilusiones que se originaron de ahí dejan de existir. El término juicio final asusta no solo porque ha sido proyectado sobre Dios. Nosotros pensamos o creímos que Dios era el que juzgaba al final. Proyectamos eso sobre Él. Pensábamos que Él es el que va a juzgar al final, vivos, muertos y más. Lo proyectamos sobre Dios, sino también asusta por la asociación de la palabra final con la muerte. Pues sí, si se supone que iba a juzgar a vivos y a muertos, pues entonces nos va a meter a todos en el mismo costal. Quiere decir que los vivos ya no van a estar vivos y estaremos muertos. Entonces, como quiera que sea, nos va a juzgar. Y aparte del juicio o aparte del castigo, aparte estaremos muertos. Entonces, vean cómo esta idea de que fue de tipo religiosa durante cientos y miles de años, cómo sigue permeando nuestras mentes y cómo sigue ocasionando temor. Asociamos el término juicio final no solamente con la proyección que hacemos sobre Dios, sino con la palabra final, que la asociamos con muerte, con el final de la vida. Este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida o de la percepción no recta. Si se examina objetivamente el significado del juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida, no de la muerte. Si se te va a juzgar como el Hijo de Dios, inocente, perfecto, santo, inalterable y eterno, pues entonces se te están abriendo las puertas de la vida, no de la muerte. Nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. Todos en este mundo vivimos atemorizados por lo que sea, porque a lo mejor mañana no tengo trabajo, porque a lo mejor mañana no tengo dinero, porque a lo mejor mañana no tengo salud, porque a lo mejor mañana me muero, porque a lo mejor mañana, lo que sea. Todos vivimos aquí atemorizados. Por lo tanto, todos vivimos aquí muertos prácticamente. Somos, a veces digo yo, utilizo esta expresión, somos como muertos vivientes aquí, somos como zombies en este mundo, porque realmente en la mente estamos muertos. Y por eso, en el capítulo 1, en los principios de los milagros, ¿se acuerdan? Nos dice Jesús, cuando tú aprendas a obrar milagros, entonces aprenderás a sanar a los enfermos y a levantar a los muertos. No se está refiriendo a los enfermos del cuerpo ni a los muertos que están en las tumbas. Se está refiriendo a los enfermos de la mente y a los muertos de la mente, a los que vivimos aquí como muertos. A esos vamos a levantar. Es decir, vas a influir directamente en la otra mente para que recuerde y aprenda a discernir también entre lo falso y lo verdadero y recuerde plenamente la verdad junto contigo. Entonces se alzará de la muerte. Vean cómo no es temible el juicio final. Al contrario, qué bueno que es final. Qué bueno que vamos a dejar de juzgar un día como juzgamos aquí entre todos nosotros.
Entonces, nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. No te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final, porque tú no te creaste a ti mismo. Puedes, no obstante, aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Tú le puedes aplicar esto que leímos hoy y que comprendimos además, se lo puedes aplicar a todo lo que tú has fabricado. ¿Qué has fabricado? Pues para empezar, el mundo, o sea, todo el mundo es fabricación tuya. ¿Qué hay ahí? Los cuerpos, las cosas, las situaciones, las enfermedades, los nacimientos, las muertes, las pérdidas, los principios, los finales, el tiempo, el temor, la sensación de inseguridad, de no sentirte plenamente apoyado, de sentirte preocupado, angustiado, triste, deprimido, sin paz. A todo eso, aplícale esto. ¿Cómo se lo aplicarías? ¿Quién me quiere decir qué harían? ¿Qué se les ocurriría hacer para aplicar esto en su mente a las ilusiones o a las ilusiones que has fabricado, a las cosas que has fabricado? ¿Qué harían en su mente? Para que yo les pueda decir mi, digamos, lo que me ha funcionado a mí. Pues mira, Gaby, yo simplemente Ujú, hace poco me he empezado a dar cuenta de a dónde apunta el curso con la santidad, con la visión, que digamos, eh, todo el tiempo, el curso todo el tiempo te está invitando, desde mi parecer, ¿no? Que estoy yo comprendiendo ahora, ujú, a que no busques mejorar, que no busques mejorar, que no busques, o sea, mejor desmejora que mejora, ajá, porque realmente tú no tienes nada que mejorar, tú, el curso te está invitando simplemente a que estés en ese espacio impecable, a que estés ahí en ese espacio de santidad, en ese espacio de visión, de mil maneras lo puede llamar el curso, pero todo apunta a lo mismo, sí, con los pensamientos reales, ¿no? Y con todo este tema. sí. Entonces, realmente la cuestión de esto es estar ahí en ese espacio y ya está. Y darme cuenta de que con todo lo demás que yo coloque en mi mente son escenarios que yo hago de ídolos que Sí. yo quisiera que fuese o que yo quisiera que sucediese. Entonces, el espacio yo creo que sería este, Gaby, de estar aquí, Ujú. Yo te entiendo de, perfectamente. de estar ahí, porque realmente cuando tú entiendes a dónde quiere el curso llegar, cuando te dice de que estés en la santidad y que utilices la percepción de la santidad o que utilices la visión de Cristo o que utilices la visión, realmente te está diciendo todo el tiempo que te vayas a ese espacio de luz. Ujú, Entonces, el camino es simple, lo que pasa que el programa no vea cómo se mete por medio con los sí, pensamientos para nos, decirte que escúchame, que tú no eres Dios viendo. ajá, Entonces, yo lo interpreto de esta manera, desde, digamos, mi comprensión del curso ahora, desde hace muy poco para acá. ok. Sí, te entiendo perfectamente, José Carlos, y tienes toda la razón. Bastaría, como dices, simplemente quedarnos ahí, en ese espacio,
en donde realmente somos, en donde yo estoy viendo, o sí, viendo con los ojos de Dios, con la mirada de Dios o con la mirada del Cristo. Pero has llegado a un punto de comprensión, yo diría, bastante alto o bastante avanzado. Habemos otros compañeros en el camino que no hemos llegado a lo mejor ahí donde tú estás ahora, José Carlos, y cómo tú puedes ver las cosas o cómo comprendes el curso. Para quien todavía no está ahí donde tú estás, ¿qué le sugerirías para para que aprendan a poder estar ahí donde tú estás? Por ejemplo, atreverme a soltar todas las ideas constantemente, Gaby. Todas. Ujú. Y empezar a darme cuenta de la vida que eres ahora. Y empezar a perder el miedo a estar en la presencia, porque a mí al principio me pasaba y empezaba a colocar ahí pensamientos y a colocar cosas, fabricaciones mías. Ujú. A mí al principio me daba mucho miedo, pero realmente desde hace no mucho empecé a, digamos, a experimentar lo que el curso llama los pensamientos reales, que no es más que lo que el curso te dice. El curso te va indicando los pasos perfectos y masticados cuando apunta todo el tiempo a la luz que eres, a la divinidad que eres, a la santidad, porque todo esto a lo mejor el ego lo puede intelectualizar de una manera en la que parece que yo tengo que llegar a un sitio o que tengo que mejorar o que tengo, es que no sé tampoco cómo ponerlo en palabras, cuando esto Ok, realmente es lo que tú eres ya. sí, 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 sí. O sea, eso es muy, muy claro, José Carlos. Pero a ver, entonces vamos a hacer la pregunta de una manera Por distinta. eso yo no sé si tú el otro día te acuerdas cuando te dije, Gaby, estoy sintiendo ahora como a nivel interno, como te pregunté por los pensamientos reales y esto, Ujú, como si fuera una nebulosa o... Y tú me respondiste y Huki también y tal, ¿no? ujú, Pero se puede decir que cuando el curso a lo mejor apunta a los pensamientos reales, es el universo mismo, son pensamientos universales que no se pueden a lo mejor como describir o así lo interpreto yo cada vez que el curso a lo mejor o yo leo en el curso la visión o santidad, es un viaje ahí, no es algo no, intelectualizable ni nada, no tiene absolutamente nada que entender, es un espacio. ujú, No sé tampoco cómo, es un espacio mm, de luz, ujú. De claridad, es un, claro. es un espacio de claridad que se pierde la culpa, se pierde el miedo y se pierde absolutamente todo. Ujú, ujú. Es Lo muy que pasa es bonito. que a mí todavía, pues, yo voy ahí, pero a los 10 segundos, por lo mejor, viene otra vez el programa. Te regresas, claro. Ahí están las oscilaciones. Claro, es Mm. correcto. Es correcto, José Carlos. Yo quiero hacer entonces esta pregunta tal vez de una manera diferente, con la base de lo que José Carlos nos ha comentado, que lo ha dicho de una manera muy bonita. Eh, Acabas de decir, José Carlos, que la forma en cómo lo has hecho es soltar todas tus creaciones falsas o todas tus ilusiones. Entonces yo le quiero preguntar a alguien más aquí, por ejemplo a Ceci, que ahora veo que está solita, no está low. Le quiero preguntar a Ceci, si esto lo entiende, ¿cómo haría ella
para soltar todas esas ilusiones. Porque miren, ¿por qué quiero comentar esto y por qué quiero que lo hablemos? Porque si las ilusiones o nuestras creaciones falsas fuera tan fácil soltarlas, ya las habríamos soltado todos. Y entonces Jesús no se hubiese tomado el trabajo de hacernos un libro de 1400 páginas con tantas explicaciones de lo mismo siempre, si es que nosotros pudiésemos soltar nuestras creaciones falsas o nuestras ilusiones tan fácil y tan rápidamente. Seguramente cuesta mucho trabajo soltar nuestras ilusiones. A ver, Ceci. Bueno, según mi comprensión, el paso primero es darte cuenta, ¿no? O sea, creo que yo me doy cuenta que me está en un conflicto, digamos, Uh-huh. me estoy sintiendo incómoda, ya me estoy enojando o me da tristeza o me da miedo, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, bueno, ahí, como dice José Carlos, uno como que se sustrae, no sé cómo, no, sobre esa situación uno como que se aleja para poder hacer ese cambio de mentalidad, ¿no? Porque pues estoy viendo mis proyecciones egoicas ahí, ¿no? Entonces, no sé si lo hago, de esa manera lo comprendo, entonces ya hago todo ese movimiento de que no, esto es ego, yo tengo que encontrar esa paz, ¿no? De la que tanto anhelo estar siempre en mi paz, pero como dices, esa oscilación en que cuando ya estoy, según yo, en paz, luego viene, ¿no? La otra situación y te cambia la jugada y pues bueno, pero yo pienso que siempre observar, estar muy atento en qué me roba mi paz y en cuanto eso sucede, pues entregarlo, no sé si es lo que, entregarlo y estar en el aquí, o sea, no entrar en eso, ¿no? De juzgar y luego ya meterse en ese conflicto, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí te explicas, Ceci. Sin embargo, creo yo que en esto que haces, Ceci, y seguramente lo hacemos muchos aquí, hay una especie de evasión, porque si se dan cuenta lo que dijo Ceci, dijo, entonces yo me salgo de ahí, yo me evado de ahí para ver solo lo que es verdad. Pero ¿y por qué no viste lo que es falso? Ah, ya, sí. Ajá. ¿Por qué no viste lo que es falso para saber si sí lo vas a soltar o no lo vas a soltar? ¿Ven cómo no es tan sencillo soltar una ilusión? Sí, no es. Porque bueno, te digo, me sustraigo de ahí porque yo no quiero caer, o sea, yo ahorita me llega, no quiero caer en En el juzgar a mi ego. hermano o a juzgar o sea, sí, a caer en el ego de juzgar a esa persona y decir es que es tal por cual, o sea, entonces ya me sustraigo y según yo, de esa manera yo ya no juzgo la Ajá, situación. ajá. Es pasa, ajá. Pero fíjense que ahí hay un error. Por eso qué Mm, bueno que podemos llevar esto de manera práctica. sí. ¿Por qué hay un error en no querer juzgar y no querer estar en el ego? Porque cuando no quieres juzgar y dices, no, no quiero juzgar, no quiero estar en el ego, no voy a caer ahí. Eso te hace, más que salirte del ego o salirte del juicio, te hace estar más en el ego y en el juicio. Mm, Porque tú no estás viendo el error y por lo tanto no lo puedes soltar. Tienes que ver el error para que aprendas a distinguir
que eso es falso y que entonces lo puedes soltar. Pero si eso no lo observas, tu mente inmediatamente lo va a recoger, lo va a tomar, lo va a guardar y va a decir, lo voy a guardar porque esto me sirve, esto tiene valor para mí, no lo voy a soltar. Yo no voy a soltar mi miedo porque si dejo de tener miedo, entonces en alguna otra situación posterior, ¿yo cómo me voy a defender si no tengo ya miedo? Necesito el miedo para defenderme, o necesito la ira para defenderme, o necesito cualquier otra defensa del ego para defenderme de un ataque posterior. Entonces, eso no lo vas a querer soltar porque vale para ti, tiene un valor, significa algo, te sirve. Tienes que verlo y aunque no, aparentemente a nadie nos gusta estar en el ego, y digo aparentemente porque sí nos gusta, tengo que meterme al ego y tengo que estar ahí para que yo pueda ver, observar que, que realmente ahí no hay nada de valor, nada que yo realmente desee conservar y, y guardar. Entonces sí, es cuando lo veo y digo, pues esto ya no vale nada, no me hace falta, no lo necesito, ahora sí, Espíritu Santo, te lo entrego, te lo puedo soltar a ti. Pero si no lo Ok. observas, no puedes hacer esa, ni la distinción, ni la puedes soltar. Por eso le preguntaba a José Carlos, ¿cómo haces tú para estar solamente en el espacio de claridad y no en el de la oscuridad? Claro, o sea, es lo que tú nos decías cuando estábamos leyendo el libro, Ujú, de ensuciarse las manos, ¿no? exacto, ensuciarse las manos con el ego. Aquí nadie quiere Exacto. ensuciarse las manos con el ego, porque el curso me dice que, pues que no esté en ego, entonces yo no quiero meter las manos ahí. No, es que tengo que meterlas. ¿Para qué? Para poder decir, no me gusta esta suciedad, ahora sí me las voy a lavar. Y ahí Pe- lo entregas. Pero ¿cómo las voy a querer lavar si ni siquiera me las he ensuciado? Claro, sí. Tengo que estar, como dice Kenneth Wapnick, tengo que estar verdaderamente asqueado de mi ego para querer soltarlo, porque si no, no lo voy a soltar. Y estar asqueado de tu ego es no nada más que te ensucies las manos, sino que estés hasta aquí de suciedad y digas, ya, por favor, voy a lavarme. Ujú. Ok. Ok, Entonces, Gaby. no, gracias, gracias, Ceci, porque esto nos ayuda de verdad mucho a todos. Esta experiencia o esta práctica de Ceci, vamos, tiene ahí un errorcito, algo que hay que afinar, pero nos sirvió a todos, porque seguramente todos hacemos lo mismo, no nada más Ceci, todos hacemos lo mismo. No quiero estar en el ego, yo no quiero ver esto no es de Dios, no, lo niego, lo niego, lo niego, lo niego, y entonces, en lugar de pasarte del lado de la verdad, en realidad estás reforzando el error, estás reforzando el ego. Entonces no hay necesidad de que yo quiero correr hacia la luz porque ya no quiero la oscuridad, no quiero ni estar un segundo ahí. Eso no te hace salirte de la oscuridad. Salirte de la oscuridad te hace que estés en la oscuridad y que veas que ahí no hay nada de valor para ti. Y por eso la puedes soltar. Ujú. Entonces, mi pregunta en este sentido va enfocada a esto, a cómo hacían ustedes esta distinción o a cómo la pueden hacer. A mí lo que me sirve o lo que me ha funcionado, al menos en un principio, me funcionó siempre es estar en el ego, estar plenamente en el mundo, estar en la oscuridad y decirme a mí mismo, preguntarme, ¿esto es real? ¿Es esto real? ¿O yo estoy queriendo y creyendo que sea real? ¿Lo es verdaderamente? Porque Jesús te dice, cuestiona todas tus ilusiones, cuestiónalas. Y cuestionarlas implica eso, que tú las pongas en duda,
esto que creo tan real, tan tangible, tan importante, tan valioso, tan poderoso, ¿será verdad? ¿Será real? ¿No podría ser que yo esté equivocado? Eso me sirvió a mí en un principio, porque me hacía, pues evidentemente, ir a examinar más esa oscuridad y ver si realmente era real o yo la estaba inventando. Entonces ahí observo el error, observo la oscuridad, que todo proviene del ego. Miren, déjenme leer este último renglón del párrafo 4. Dice, al mismo tiempo, la mente repudiará inevitablemente sus creaciones falsas que, en ausencia de la creencia que las originó, dejarán de existir. Entonces hago este proceso y observo que mis creaciones falsas o mis ilusiones provienen de una creencia que es más falsa todavía, que es el ego. Entonces, tanto ilusiones como creencia inmediatamente dejan de existir. Ahí es cuando digo, claro, esto no es real, esto no puede estar existiendo, al menos Dios efectivamente no pudo haber creado esto ni mandármelo a mí. Esto debí de haberlo inventado yo. Pero si ya no me sirve, porque yo estoy plenamente protegido en el amor de Dios, pues ¿para qué quiero seguir conservando un miedo? Si estoy eternamente protegido y a salvo en el amor de Dios. Ya nadie ni nada me va a atacar posteriormente. ¿Para qué conservo el miedo? Ahora sí, Espíritu Santo, ya vi que esto no me sirve, te lo entrego, te lo suelto, ya llévatelo. Ahora sí, deshazlo, porque ya no me es útil. Pero hasta que no lo observas, tienes que observarlo. Es como este otro ejemplo, ahorita voy con ustedes, chicos, Jackie, Alex y José Carlos. Es como este otro ejemplo que pongo a veces. Cuando tú quieres hacer una limpieza a conciencia de tu armario, de tu closet, y sacar muchas cosas ahí que ya están amontonadas, que ya no usas y que están guardando polvo, y entonces, ¿qué haces para hacer esa limpieza? Pues que sacas todo, limpias, pero para volver a guardar, pues tienes que observar qué es lo que te sirve y qué ya no te sirve. Porque si vuelves a guardar todo de nuevo y lo vuelves a meter ahí empaquetado, pues sale lo mismo. Ahí todo lo que no te servía está ahí guardado y mañana vuelve a ser polvo. Entonces, tienes que observar cosa por cosa y saber si eso te sirve o ya no te sirve. Ay, es que estos pantalones me gustan tanto, los usaba yo hace 10 años y ya no me quedan, pero me gustan. Entonces puede ser que algún día me vuelvan a quedar, los vuelvo a guardar. Si no te quedaron en 10 años, no te van a volver a quedar y no los vas a volver a usar. Ya no te sirve, deshazte de ello. Pero necesitas darte cuenta que no te sirve ya. Porque si tú crees que eso todavía te sirve, lo vas a volver a guardar, no lo vas a soltar. Hasta que realmente observes y digas, no, pues sí, esto ya nadie lo usa, esto ya no me queda, además está luido, eh, manchado por el tiempo. No, esto ya no me sirve. Ahora sí yo ya puedo desecharlo. Ya no me sirve, ya no lo quiero. Pero hasta que lo observaste, si no lo observaste, otra vez vuelves a guardarlo. Lo mismo es con las cosas que hay en la mente, en el armario de tu mente. Si tú no observas eso y te das cuenta que no te sirve de nada conservar todas las ilusiones que el ego en tu mente generó, no las vas a querer soltar. Ni al mismo ego lo vas a querer soltar porque vas a pensar que te sirve tener un ego. Hasta que te des cuenta que no te sirve de nada tener una identidad falsa, hasta entonces la vas a soltar. Ujú. Pero sí es importante que vayamos directo a meternos al lodo del ego y llenarnos hasta la punta del pelo para que yo pueda decir, ¿y de qué me sirve a mí estar llena de lodo?
¿Qué me gano con esto? ¿Solamente estar mal? ¿Y por qué quiero estar mal? Ah, pues porque quiero seguir sosteniendo una creencia falsa de que yo estoy separado, de que yo soy un ego, de que tengo uno, de que tengo un cuerpo, de que soy una persona con tal personalidad. Eso es lo que quiero sostener. Pero no es lo que soy yo. ¿Esto de qué me sirve ya tenerlo? Ahora sí te lo entrego, Espíritu Santo. Ujú. Hasta entonces suelto las cosas. Tenemos verdadera adicción por nuestro ego y por todo lo que le concierne al ego y al cuerpo. Verdadera adicción. Así sea el sufrimiento. Y tú puedes pensar, ¿cómo voy a ser adicto al sufrimiento? Claro que lo eres. Claro que lo somos todos. Soy adicto al sufrimiento. Necesito el sufrimiento. Porque si me falta un poquito de sufrimiento y llega un poquito de paz, uy, yo no puedo estar tranquilo. ¿Qué va a pasar? Algo tiene que pasar porque no puede ser tan bueno que yo esté en paz un poquito. Seguramente ahorita llega el sufrimiento y cuando llega dices, ay, ya sabía yo, ahí estoy a gusto. Entonces, tengo que aprender a dejar de ser adicto a eso. Ahora sí, vámonos con ustedes, chicos. Había levantado primero la mano Jackie. Jackie, te escuchamos. Seguramente hasta se les va la idea que ustedes querían comentar de tanto que hablo. Perdón, chicos. ¿Ya no andas por Claro, aquí? acá estoy. Ah, ok, Sí, te oímos. es que también habló Ceci y ya como que me perdí, pero Sí, perdón. a mí también me pasa y lo que le pasa a José, como él lo explica, claro que él tardó un año y yo vengo estudiando hace un montón, Claro. pero antes lo conseguía con el instante santo, ¿no? Y Ajá. ahora que ya no me importa, es como que ya no peleo más con mi ego, o sea, sé que lo tengo y que en algún momento se va a escapar. Sí, Sí. estuve haciendo excursiones que se las comenté la última, a qué me reaccionaba el odio, ¿no? Que es en los médicos. Pero bueno, el tema de la mala praxis que tengo yo, ese tema, pero incluso creo que, no sé si fue ayer o antes de ayer que encontré algo de Kenneth que hablaba de la enfermedad y la enfermedad yo siempre que la tuve desde el punto de vista de mis otros maestros, a ver, a otros es mi maestro y sus estudiantes que también ya son maestros desde el primer día Ujú, y los tutores es algo malo, ¿no? Pero Kenneth te explica que dependiendo de qué manera puede ser malo o puede ser bueno, porque hay personas que la usan para la desunión y hay otras que son para unir, para, para poder entender situaciones que de otra manera no lo hubieses podido hacer ni comprender ujú, de uno. Y creo que tal vez es el caso de esta enfermedad, ujú, pero ya como yo, a mí lo que me pasa, descanso mucho en ese lugar donde dice José, que el otro día ujú, también, yo a veces digo, bueno, voy a mi altar y es un lugar lleno de luz, o sea, y voy y me fijo que no esté el Dios de la ujú. enfermedad
ni de la magia bueno, hoy yo justo te decía si tenías lidocaína, pero bueno, es una emergencia hasta que vayas al odontólogo, no sé, seguimos siendo cuerpos todavía Sí, mientras estemos acá y sabemos que vamos a tener ego. Entonces yo ya sé, lo único que hago es cuando viene un médico a hablarme, por favor, que no se me escape ninguna palabra, no, ahí es el único momento. Pero bueno, si uno mira a José y el camino que hizo, uno sabía que iba a ser rápido porque, no sé, tiene algo de bondad, es simple, es humilde, o sea, y estaba súper hambriento de, de leer y saber y más saber, y bueno, y yo le decía, las lecciones te las enseño yo, aunque sea, pero hacelas, porque estaba así como muy ávido y me pone muy, muy feliz porque esto es un logro, bueno, no solo desde el maestro, es para todos. Cuando ujú, sana uno, sanamos todos. Y ujú, de verdad, estamos, sabemos, cuando nos enfermamos, estamos enfermos está nuestra de la mente, mente, de la mente. mente. Ujú, De la mente. Tal vez no tenemos nada físico, pero sí sufrimos. claro. Así que después no me acuerdo ya qué más, porque escuché todo lo demás y era lo de Ceci y bueno, ya me perdí. Ajá, y te perdiste. Sí, pues a veces me pasa que me continúo hablando y yo sé que pierden el hilo de lo que quieren No, pero, comentar. no, pero es genial, Gaby, que hables. A eso venimos a aprender con vos. Para Este, que acabas de decir algo muy importante, Jackie, que la enfermedad, cualquiera que sea la forma que tome esa enfermedad, en realidad es la enfermedad de mi mente. ¿Y la enfermedad de mi mente cuál es? El creer que soy cuerpo y no mente. Entonces, me convendría soltar la idea, porque es solamente una idea, de que soy cuerpo y que no soy mente. Posiblemente me sí, convendría soltarla, pero tienes que examinarla, porque en voy realidad todos los eso es lo que se examina. El que sueltes la idea de creer ser cuerpo no quiere decir que te desaparezcas de este mundo. No quiere decir eso. Quiere decir que sigues aquí con todo lo que aparentemente sucede para ti, pero tu mente está perfectamente en paz. Ya no hay sufrimiento. Dices, porque como todos aquí somos cuerpos o creemos ser cuerpos, pues hay sufrimiento porque hay ego. Entonces quiere decir que mi sufrimiento tiene que ver no con no con tener un cuerpo o no tenerlo, sino con que me estoy juzgando a mí mismo como que yo soy cuerpo y nada más que eso. Eso es lo que me hace sufrir. Entonces voy a soltar o voy a examinar primero esa creencia. ¿De dónde proviene? ¿Es real esto? ¿Podría yo soltarlo? Y si lo suelto, ¿qué pasaría? Si lo sueltas, aunque sea por un instante, sobrevendría ese instante que tú llamas santo, porque el instante claro, santo no es un instante al que yo le llame y le diga, instante santo, ven a mí. No, es un instante que mi mente provoca, es parte de la mentalidad milagrosa, cuando suelta el significado de algo, cuando suelta al ego por un instante. Un instante santo es un instante con Dios y un instante sin ego.
Yo lo uso mucho, bueno, cuando vienen esos dolores que no lo paran nada, yo estoy ahí arriba tranquilísima, o sea, sé que estoy asistida y lo estoy soltando a ver, yo estoy segura que estoy sana, que esto ya pasó. Estoy, o sea, tengo esa certeza que estoy sana, porque eh, no sé, pero con mucho amor y hubo veces cuando estuve la primera vez que morí 4 minutos, después que estuve en un coma muy largo, eh, yo iba y le ponía, o sea, yo me veía dentro de mi cuerpo y le ponía trapos rosas a mi hígado. Sin embargo, lo que tenía era la médula, o sea, no era el hígado, pero que uno cuando está por mi cabeza solamente, yo recuerdo que mi cabeza había como algo que sonaba sanación divina. Y yo estaba en coma. Ujú. Y ahora de repente puede ser que si me duele algo o lo que sea, voy, es como que mentalmente voy y lo abrazo y lo amo y digo, no lo creo yo, no lo creo Dios, o sea, pero tiene que estar, es con amor. Y sí, lo voy a tener que soltar. Claro, porque fíjate cómo la mente nos juega pues muchos engaños, ¿sí? Voy en la mente, por supuesto, voy y pongo una especie de trapos rosas en el hígado y después lo abrazo y lo amo. Pero de todas maneras, ¿ves cómo tu mente está enfocada en el cuerpo? Utilizando trapos, que son Sí, cosas, que son porque objetos. no, es que en ese momento, es hace muchos años que pasó esto, y hay que ver en ese momento cómo mi mente, a ver, lo único que somos es amor, y se ve que yo instintivamente lo hacía, ¿comprendés? Sí, sí, yo te entiendo, o sea, sí Me entiendo pasó lo que me cuando estás fue diciendo. muy chica, no es de ahora, no Sí, es. sí, entiendo lo que me estás diciendo muy bien, Jackie, pero miren, observemos lo que pasa en nuestras mentes. Si el amor que soy, que realmente soy, no el que estoy inventando, sino el que realmente soy en Dios, viene a mi mente o se expresa en mi mente de forma de abrazar o de sanar mi hígado, sigo un poco en la ilusión, porque el amor verdadero no abraza cosas, ni abraza Claro, cuerpos, ni abraza hígados, ni abraza pero situaciones. yo, yo lo había interpretado en su momento, porque te digo Exacto. que hace muchos años y yo todavía no tenía ni la había conocido. Bueno, Rosa María también, a mí no me gusta hablar de ese tema, pero también sufrió muchísimo dolor, pero Ujú, muchísimo. Un ujú, cáncer de huesos con ese tumor atrás, Gaby, vos lo sabés bien. ujú. Y ella también de alguna manera lo ha- o sea, hay como un cierto amor que a vos te envuelve. Yo no sé si es al cuerpo directamente, A pero eso te iba. sentís asistida por algo que es más fuerte de lo que vos estás eh, pensando, es más grande, más fuerte que eso. Claro, Es como que te sentís rodeada por amor, ¿entendés? sí, pero ¿sabes qué es lo que abraza el amor? ¿Y sabes qué, en qué se sentía protegida y abrazada?
Rosa María, o la mente, No, yo también, o o sea, tú, yo también esas cosas tan así que es como que estás así, con mucho amor, estás asistida. No me sale otra lo cosa, que, Gaby. lo que el amor abraza, lo que el amor verdaderamente abraza, es tu ser, no tu cuerpo. El amor abraza tu ser. Hay una lección que dice, que eso es de las últimas, 300 y tantos, 320 y Sí, no sé qué, el amor de Dios me rodea. ay, sí. El amor de Dios rodea tu ser. Por eso estás a salvo. No rodea tu cuerpo. No te acompaña por la calle al cuerpo. No te acompaña a tu trabajo. No te acompaña al hospital, el amor de Dios. El amor de Dios te acompaña en todo momento y te rodea y te abraza porque tú eternamente, sin tiempo, estás en Dios. Esa es tu salvación, pero no tu cuerpo. Cuando tú te sabes plenamente en Dios, tu cuerpo va a dejar de tener tal importancia que no, a la mente no le queda otra opción más que estar en paz. No tiene otra opción más que estar en paz. ¿Va a comer el cuerpo? Sí, sí va a comer. ¿Va a tomar? Sí, sí va a tomar una bebida. Sí se va a dormir, sí se va a bañar, sí se va a vestir. Pero ya no hay realidad en ese cuerpo. Se va a tomar su medicina, pero ya no hay realidad ahí. Y tu mente está en paz. Ese es el amor de Dios que nos rodea, en nuestro ser, no en nuestro cuerpo, no en nuestras situaciones. Claro que cuando tú te sabes rodeada del amor de Dios, rodeado del amor de Dios en tu ser, eso lo vas a bajar aquí como un reflejo. Y entonces el cuerpo y sus condiciones se van a ir alineando a la paz de tu mente o al amor de Dios. Vas con el médico correcto, te tomas la medicina correcta, se te lleva a eso. Vas a las situaciones correctas, a las relaciones correctas, pero ya vas con paz, ya no vas temeroso de algo. Ujú. Entonces, vamos a entender qué es lo que el amor abraza. Vámonos Mira con que nunca lo puse en palabras esto, ¿eh? Me ujú, salió así porque nunca lo había puesto, porque como fue hace muchos años, o sea, fue hace muchos años, por eso te digo, mi problema era la médula, no el hígado, o sea, hoy lo es, pero yo tenía 20 años, o sea, ujú. imagínate, no sabe todavía no, ni nada. Bueno, salió y salió, así que gracias, Gaby, y No, gracias a gracias, Jackie. todos que Gracias a ti, comparten Jackie. conmigo. Gracias. Vámonos con Alex, porque no la hemos escuchado a ella hablar. Vamos a ver qué nos dice y terminamos de leer lo que nos falta para terminar la clase. Sí, Alex, te oímos. ¿Me escuchan? ¿Cómo es esto? Sí, sí, te estamos Sí, escuchando bien. ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Alex. En realidad se me fue un poco la idea de lo que les iba a contar. Les iba a contar un poco cómo lo he vivido. Ya yo tengo unos cuantos años practicando el perdón y yo empiezo a practicar el perdón sin haber abierto este libro, Ujú, básicamente, sino ujú. con lo que he ido aprendiendo de diferentes maestros. Pero bueno, ha sido parte de mi proceso, parte de mi camino, que como el de todos no es ni bueno ni malo, pero que es perfecto para cada uno. Este, y bueno, si hay algo que me ha tocado aprender es que no es precisamente un proceso intelectual, ¿no? Entiendo que para que tú puedas percibir lo que realmente es la paz, tienes que ser muy consciente
de los pensamientos que están en tu mente, o en la mente, mejor dicho. Y como comentabas, tienes que estar muy obstinado a identificarte con un ego para poder tomar otra decisión y para poder decirle al Espíritu Santo, yo te entrego todas estas creencias que he observado y ya no me interesan, ya no tienen valor para mí. Y desde hace unos cuantos años, pues he ido siendo testigo, vamos a decirlo así, de lo que son los milagros y de lo que es incluso las revelaciones, que son esos instantes santos, instantes de paz. Pero, ¿por qué les comparto esto? Les comparto esto porque sí, muchas veces pensamos que, ay, no, es que tengo que leerme quién sabe qué o quién sabe cuánto, o tengo que sabérmelo todo de memoria. Y ahí es donde está lo que tú comentabas hace unas clases, Gaby, lo que es el término de disposición, no intención, sino disposición. Tú tienes que tener la plena disposición de estar en paz. Sí. De estar en paz, de rendirte, y de rendirte implica confiar. Entonces, bueno, es un poco como lo que quería compartirles, como tratando de hacerle la historia corta, porque ya como que se me difuminó un poco la idea, pero es perfectamente posible, obviamente. Si tú te rindes y puedes observar todas las ideas, todas las creencias, los juicios que emites, y te das cuenta de que te estás identificando con un ego y esto eres capaz de entregarlo, el Espíritu Santo o Jesús o como quieras decirle, te va a enseñar la verdad, te lo va a recordar, te va a recordar quién eres, pero tienes que estar dispuesto y tiene que estar el deseo de paz, porque si no está el deseo de paz, jodida, no hay otra, jodida. Entonces, bueno, ya les iré contando un poquito más cómo lo he ido o cómo ha sido mi práctica. Yo le comentaba a Gaby que para mí, y a José Carlos también, que para mí ha sido como al revés, porque he ido de la práctica a la teoría. A la teoría. Exactamente, y ha sido con la práctica que me he dado cuenta de que funciona. O sea, la convicción ha venido del logro, así como dice un curso. Como dice. Y así es como he ido acercándome más al curso, porque bueno, me consigo con un ego que obviamente lo que es miedo a Dios en el fondo, y con mucho rechazo al material, ¿no? O sea, yo venía de dos religiones, todo esto, entonces yo no quería saber nada como que de grupos, ni de doctrinas, ni de ideologías, ni de nada. Pero bueno, el curso pues ya hace unos cuantos años, como 7 años sé de él, pero sé, no abrirlo, sé. Me empiezo a conseguir maestros, aprendo, como les comentaba, lo que es el perdón, gracias a programas, gracias a videos y pasando por situaciones que eran percibidas por mi ego desde mucho dolor y mucho sufrimiento, es que lo he ido colocando en práctica y se me ha ido revelando esto. Entonces, no sé si se me escapa algo, pero bueno, era un poco esto. Pero muchas veces tienes que tener eso, o ese punto límite de decir, yo no quiero más sufrimiento, ya estoy agotada de tanto dolor, ya estoy agotada de tanto sufrir. Tiene que haber otra manera, que es básicamente lo que te dice. La disposición. Disposición es clave. Si no estás dispuesto a la paz, si no estás dispuesto a rendirte, que rendirse, como les digo, significa confiar y soltar y como decirte, yo te entrego esto y ya no voy a hacer nada por mi cuenta, ahí no se está haciendo nada. Y también me daba cuenta de que un curso de milagros te dice que para obrar milagros tienes que estar en una mentalidad recta. Y básicamente cuando tú tienes esa disposición y confías, entregas, sueltas, ya tú estás en mentalidad recta. Entonces, bueno, ya está. Gracias, Alex. Qué bonito tu comentario. Sí, definitivamente. Tengo que estar dispuesto a la paz. Tengo que tener esa disposición. Esa tiene que ser mi única motivación. No tengo que tener otra. El curso dice muy claramente, la motivación para aprender este curso no es el conocimiento. La paz lo es.
Esa debe ser tu motivación. Eso es Así lo que es. te debe llevar a practicar esto. Lo único que quiero es paz y no me interesa otra cosa. Si esto se cura, si no se cura, si esto se quita, si no se quita, si esto se transforma o no se transforma, si esto cambia o no cambia, no me importa. Lo único que quiero es paz, paz mental. En ese momento obtienes la paz porque el Espíritu Santo no se demora, Así es. tienes la paz. En ese momento has obrado un milagro en tu mente. Y lo has obrado no solo para ti, sino para todas las mentes. Ujú. Gracias, Alex. Muchas gracias, chicos. ¿Qué les parece? Vamos a terminar de leer este párrafo que me quedé como a la mitad. Lo terminamos y damos espacio a algún otro comentario para poder terminar la clase. Nos habíamos quedado en este último párrafo precisamente en eso. Puedes, no obstante, aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. ¿Qué es que retengas en la memoria solo lo creativo y lo bueno? Pues que tú eres amor y que solo el amor es verdad. Eso es retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Eso es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar. El único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio. Yo soy amor y es lo único que es verdad en mí. Yo soy el Hijo de Dios inocente y eso es lo único que es verdad en mí. Ese es el juicio que alcanzas, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas. Cuando tú alcanzas ese juicio de lo único que es verdad en mí es que soy el Hijo perfecto de Dios, inocente, inalterable, eterno, amor por siempre, en ese momento estás creando, ese es un pensamiento amoroso, y estás creando más pensamientos amorosos porque se van al resto de la mente e inducen pensamientos amorosos también en los demás fragmentos de mente. Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Retener en la memoria que yo hace una semana me enfermé o tuve un problema grave de dinero y no pude pagar tal cosa, o que mi pareja se fue, o que retener eso en la memoria, es decir, acordarte de eso, eso no es creativo ni es bueno, ni es amoroso. Entonces, ¿vale la pena que tú retengas eso en tu memoria? Eso solamente te induce al miedo, a que estés siempre en ego. Entonces, no retengas eso en tu memoria, pero no lo vas a retener una vez que lo has examinado y has visto que no te sirve retenerlo. Y finalmente termina diciendo, ese es tu papel en la expiación. Ya permitiste que se corrijan tus errores y ahora vas a corregir el de los otros porque vas a compartir, vas a extender tus creaciones verdaderas o tus pensamientos amorosos a la demás mente, al resto de la mente. Entonces estás contribuyendo a que los errores del resto de la mente también sean corregidos. Ese es tu papel en la expiación. Y este papel y este trabajo del que hemos hablado hoy aquí, solamente lo consigo perdonando, perdonando todo eso que creía, perdonando todo eso que juzgaba, perdonando todo eso que interpretaba de mí y de todo y de todos. Soltándolo. Antes ya lo examiné, vi que no me sirve, que no me hace falta, que no me da nada de lo que yo quiero y lo que quiero es paz
eso no me lo da, pues entonces no me sirve. Lo suelto, cambió el significado, cambió el propósito de mi mente. Ese es el milagro. Yo ya entregué eso al verdadero propósito, al del amor. Ya se hizo un milagro en mi mente y ya conseguí lo que yo en verdad quiero, lo único que quiero, la paz. Y ya me di cuenta que yo nunca realmente quise nada más que eso. Ujú. Y en eso consiste nuestra función. No solamente en aceptar la expiación y ya. Hay una persona, no voy a mencionar el nombre, hay una persona que en sus grupos, en sus cursos que da o entrenamientos que da, no sé cómo decirlo, sienta a las personas y se ponen a cantar expiación, 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 así 1 hora. Eso no es llamar a la expiación, eso no es aceptar la expiación para mí mismo. Yo le puedo llamar cantando o le puedo llamar con un megáfono y decirle ven expiación y no va a venir, porque la expiación no se echa a andar si yo no estoy perdonando, si yo no suelto todos esos significados, si yo no los entrego para que sean reinterpretados. Hasta entonces la expiación se echa a andar solita y mi perdón implica que yo estoy aceptando la expiación para mí mismo. Ya no necesito cantar una letanía a la expiación. El que yo perdone implica que estoy aceptando la expiación para mí mismo y la expiación llega. Ese es el dulce llamado a la expiación. Mi perdón, mi disposición a estar en paz, a que todos mis errores que no eran amorosos, que no eran pacíficos, que no tenían el propósito del amor, se deshagan, se suelten. Ya le llamé a la expiación. Y si yo le llamo a la expiación para mí, le voy a llamar a la expiación para todos. Es decir, en el momento en el que la llamo para mí, me jalo a todos mis hermanos conmigo. Entonces estoy contribuyendo con Jesús, junto con el Espíritu Santo, al plan para la salvación del Hijo de Dios. ¿El miedo tiene lugar ahí? Pues por supuesto que ya no. Ni quien se acuerde del miedo, ni quien se acuerde del ego, ni quien se acuerde del cuerpo ni del mundo. Aunque sea por un instante. Tú no puedes valorar un instante de paz o ese famoso instante santo, no lo puedes valorar plenamente porque tú lo quieres medir con el tiempo. Y en el tiempo no vas a encontrar ese instante. Ese instante es un instante fuera del tiempo, no aquí. Por eso cuando ese instante llega, literalmente tu mente ha salido del tiempo, está en el instante o está en la paz y luego va a bajar otra vez aquí, a traer los regalos que esa paz le dio en ese instante. Pero aquí no está. Tengo que buscar las cosas donde están, no donde no están. Y la paz la encuentro solamente dándome cuenta en qué parte verdadera de mi mente se encuentra la paz y no en lo falso. Ujú. Bien, chicos, ¿quieren hacer algún otro comentario? ¿Tienen alguna pregunta? ¿O dejamos esta clase aquí? ¿Sí? Quiero comentarles entonces que ya terminamos el segundo capítulo.
Ya terminamos el capítulo 2. ¿Les parece que la siguiente sesión la utilicemos en esta sesión de autoevaluación que hacemos? La utilicemos para pasar estas diapositivas de las que habló María hace unos minutos, en donde observamos cómo aparentemente fue el origen de la separación, cómo se da esto, qué es esta separación, cómo se divide la mente, cómo se fragmenta la mente y qué ocurre ahí con el famoso sueño. Vemos esto, lo comentamos, pues lo comentamos más bien, y pues esa sería, digamos, nuestra clase final del segundo capítulo, para que pues luego obviamente pasemos al 3. ¿Les parece? Bueno, pues entonces si están de acuerdo voy a detener ya la grabación